En este vídeo, hablaré de la caja termostato del motor Renault HR13, comercialmente conocido como 1.3 TCE. Hablaré de los síntomas de sobrecalentamiento del motor y sus testigos. Veremos cómo cambiar la caja termostato y cómo realizar el llenado y purga del circuito de refrigeración del motor. Puede ocurrir que veamos que la temperatura de nuestro motor vaya aumentando más de lo normal, hasta aparecer el testigo y mensaje de sobrecalentamiento del motor. Debemos de parar el motor para evitar daños. 120 grados es la temperatura de aviso para poder detener el motor sin causar daños. En caso de no hacerlo, la temperatura seguirá subiendo hasta la rotura o gripado del motor. Al abrir el capot, vemos que el depósito del líquido refrigerante está vacío. En este caso vemos que hay resto de líquido encima de la caja de velocidades. Justo por debajo de la caja termostato, que además se ve mojada, hay una leve fuga por la caja termostato, y voy a cambiarlo por otro nuevo. En mi caso, la fuga se localiza en la parte central en su unión térmica. Hay una pequeña fisura por el despegado de ambas piezas. El cambio no tiene ninguna dificultad, pero necesitaremos las herramientas adecuadas para facilitarnos el trabajo. Para desconectar las tuberías, unos alicates de abrazaderas. Para extraer los tornillos del termostato, una llave pequeña de vaso hexagonal de 8 milímetros y otra de 10. Un sacagrapas para quitar fácilmente el cableado fijado al termostato. Una lija fina o una esponja abrasiva para limpiar la base de la caja termostato lado motor. Y no olvidemos el líquido refrigerante. Al tratarse de una Renault Scenic 4, es necesario desmontar la rejilla de aireación y su tapa para poder llegar hasta la caja termostato. En este vehículo el espacio que disponemos para poder realizar el desmontaje y montaje es reducido. El manual de reparación indica que hay que desmontar la batería con su soporte, y además, el filtro de aire completo. Yo lo voy a cambiar sin desmontar, ya que el espacio, aunque es reducido, es posible hacerlo sin mucha dificultad. Lo primero es quitar el tornillo que sujeta la tubería metálica de refrigeración. Soltamos la grapa que sujeta al cableado. Y quitamos la grapa que sujeta al tubo de aireación. Desconectamos los dos manguitos de la tubería metálica y la apartamos a un lado. Ahora podemos desconectar los dos conectores superiores y los dos manguitos de la caja termostato con ayuda del alicate de abrazaderas. Solo nos queda quitar los 7 tornillos de la caja termostato con la llave de vaso 8 hexagonal. Una vez retirada la caja termostato, podemos desconectar su conector de la parte inferior. Aquí vemos restos de depósitos solidificados del líquido de refrigeración. Esta característica del líquido refrigerante permite hacer visible pequeñas fugas. No olvidemos antes de montar el nuevo termostato, de limpiar muy bien su base en la culata. La podemos limpiar fácilmente con una lija fina o una esponja abrasiva. Es el mejor momento para vaciar todo el líquido y hacer el cambio por refrigerante nuevo. Con aire a presión en el depósito, podemos expulsar lo que queda de líquido en el motor, y por el manguito expulsamos el resto que hay en el radiador. Si no tenemos aire a presión, no pasa nada. El líquido nuevo arrastrará y expulsará el líquido viejo cuando hagamos la purga del circuito. En el montaje lo primero es conectar el conector inferior. Colocamos la caja termostato con sus 7 tornillos, y luego lo vamos apretando desde el centro y por orden de arriba abajo. Volvemos a conectar los manguitos de la tubería metálica y las tuberías de la caja termostato con ayuda del alicate de abrazaderas. Y por último, conectamos el captador de temperatura y fijamos su cableado. Y para terminar solo nos queda añadir el líquido refrigerante.
Para que el llenado del circuito de refrigeración se realice al completo es necesario expulsar el aire de su interior. Para conseguirlo hay varios tapones purgadores que tendremos que quitar. Los purgadores lo encontramos en la misma caja termostato, por detrás del filtro de aire en el manguito de calefacción, en la tubería superior del radiador y en el manguito de salida del depósito. Llenamos el depósito. Y quitamos el tapón de los purgadores hasta que salga el nuevo líquido de forma continua y sin aire. Vamos añadiendo sin dejar que se vacíe el depósito. Una vez terminado, dejamos el depósito con el nivel un poco por encima del máximo. Si podemos, recomiendo limpiar los restos de líquido del motor con agua. Aunque hay una pegatina que indica que no se eche agua en el motor, se refiere a que no se debe mojar la parte eléctrica, sobre todo la caja de fusibles. Por ese motivo es muy importante el secar bien el motor con aire a presión. Arrancamos el motor y lo dejamos funcionar para que se caliente. En el caso de tener encendido el testigo de avería, para apagarlo será necesario conectar el ordenador de diagnóstico. Al calentarse puede aparecer vapor debido a restos de agua en el radiador. Poco a poco irá desapareciendo. La temperatura irá subiendo y el termostato a los 98 grados dejará paso al líquido hacia el radiador, que corresponde cuando el indicador de temperatura llega a su zona media. Han pasado 23 minutos hasta alcanzar los 110 grados, que es cuando se activa el ventilador. Comprobamos el nivel y vemos que todo está correcto y no hay fugas. Si tenemos una Scenic, volvemos a montar la tapa y la rejilla de aireación. Ahora podemos hacer una prueba en carretera para ver la temperatura y que todo funcione correcto. Una vez que ya hemos circulado en carretera, esperamos a que el motor esté frío para volver a comprobar el nivel. Si el nivel ha bajado un poco, pues le añadimos hasta su nivel máximo. Por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita para ser notificados de nuevos vídeos. Gracias.